días a todos, bienvenidos a la segunda día de la jornada. La primera ponencia la va a dar Eduardo Risueño Díaz, creo que conocido por prácticamente todos, jefe de servicio de jurídico de planeamiento territorial de la Consejería, y le agradecemos enormemente que haya venido. Y él va a hablar de algo muy importante, a mí la verdad que me interesa bastante, que es una de las tantas contradicciones que puede tener la Ley 14/2014, en particular la previsión de actuaciones estructurantes de relevancia económica, y esperemos que nos ilustre y nos ayude en el día a día de nuestro trabajo en cada una de las administraciones. Y pues nada, sin más le doy la palabra y vamos a aprender. Bueno, mi idea era, buenos días antes que nada, gracias a la organización por invitarme, gracias. Las palabras de mi amiga Alicia y gracias a ustedes por estar aquí. Entonces, bueno, si no les importa, yo me voy a levantar y intentaré no impedir la visión de la pantalla. Y vamos a tratar un tema que seguramente va a traer polémica en alguna de las cosas que diga, pero esto, lo que sí quiero dejar claro desde el principio es que lo que yo vaya a decir aquí son opiniones personales, no son en ningún caso criterios oficiales ni criterios administrativos reconocidos en una instrucción o, aunque sea de forma general, no plasmada en un documento, por parte de la Consejería de Política Territorial. ¿De acuerdo? Esto es una ponencia de opinión y yo no vengo a contarles ninguna instrucción que haya sacado la CODMAC. Les vengo a contar cuál es mi opinión sobre una determinada regulación con la que ustedes podrán estar de acuerdo o no. Bien, entrando en materia y para intentarnos ceñir al tiempo que tenemos, que es hasta las 11 menos cuarto más o menos, vamos a entrar sobre la nueva regulación de las actividades o de la previsión de las actividades económicas relevantes sobre el territorio insular, cómo se pueden prever, cuáles son los efectos de esa previsión y a qué otros instrumentos va a desplazar o van a desplazar esas nuevas previsiones. Lo que pasa que es verdad que el título de la ponencia pues, se refiere al artículo 6 y yo me voy a extender un poco más, ¿no? O sea, pues en concreto me voy a referir a los artículos 18, 19, 23 y 24 del texto refundido y a la disposición transitoria octava de la Ley 14/2014. Básicamente ese va a ser el objeto de la charla y yo creo que, a ver, ojalá nos dé tiempo. A mí me gustaría que ustedes me interrumpieran en cada momento, porque si igual lo dejamos para el final, perdemos el hilo de lo que estamos diciendo en cada momento y a lo mejor, oye, eso yo prefiero tratarlo sobre la marcha. O sea, que si ustedes tienen cualquier duda o cualquier aportación, por favor, háganla en el momento en que no estén de acuerdo con alguna cosa o tengan alguna duda sobre alguna cuestión. Bien, empezaremos por el artículo 19 del texto refundido de ordenación del territorio, contenido de los planes insulares de ordenación. Voy a intentar poner por aquí. Contenido de los planes insulares de ordenación, que ha sido modificado recientemente por el artículo 5 de la Ley 14/2014, que ustedes conocen de sobra, ¿no? Bien, este artículo lo que dice en su encabezado es que los planes insulares de ordenación van a establecer la ordenación estructural del territorio insular. Al menos la ordenación estructural del territorio insular, sin perjuicio de que después puedan establecer otras determinaciones, ¿no? Y a eso nos vamos a referir. E integran o comprenden dentro de esa ordenación estructural del territorio insular
la determinación e implantación de los sistemas generales y de los equipamientos estructurantes, ambos de trascendencia insular o supralocal. Ahora veremos cuáles son esos sistemas generales y equipamientos estructurantes, pero lo que les digo de entrada es que los dos no van a tener un tratamiento común, o por lo menos en mi opinión, ¿de acuerdo? Una cosa es que se prevean y otra cosa es que esa previsión vaya a tener los mismos efectos respecto a los dos. Y esto tiene una razón de ser. Los sistemas generales son de titularidad pública y destinados a un uso o servicio público, y los equipamientos estructurantes, como puede ser, les adelanto, un campo de golf, son normalmente de titularidad privada y tienen un ánimo no de servicio público, sino que normalmente tienen un ánimo lucrativo, ¿de acuerdo? Por eso las consecuencias, en mi opinión, serán distintas. Bien, el propio artículo 19 dice que el plan insular tendrá que prever la programación temporal. La programación temporal es muy importante en este caso, porque en principio esa programación temporal está vinculada con un artículo del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, que es el 143.1, que dice que cuando esos sistemas generales se vayan a obtener por expropiación u ocupación directa, el plazo para obtenerlos es de 5 años a partir, dicen, de la aprobación del planeamiento. En realidad no es desde la aprobación del planeamiento, sino es desde la entrada en vigor del planeamiento, ¿no? O sea, de nada nos sirve tener un plan aprobado que no se ha publicado, ¿no? Ejemplos en la Consejería de Espacios Naturales Protegidos en los que así ha ocurrido, pues hemos tenido unos cuantos, e incluso se han declarado nulos antes de publicarse. Entonces, y no han tenido ningún efecto frente a terceros, ¿de acuerdo? O sea, otra cosa es que estuviera ahí latente, pero no ha llegado nunca a tener eficacia efectiva, ¿no? También el artículo 19, en su nueva redacción, dice que la Administración, o sea, tiene que preverse cuál es la Administración responsable de la gestión y ejecución de esos sistemas generales. Claro, o sea, si es un particular, pues será el promotor, ¿de acuerdo? Porque cuando estamos hablando de equipamientos estructurantes, lo más probable es que el titular sea un particular. También puede ser, es verdad, una administración, pero no será lo habitual. Y esto es muy importante por una cuestión que ahora veremos, ¿no? Que veremos en la siguiente ficha. Y después, una cuestión con la que nosotros incidimos mucho en la Consejería es que en base al artículo 142.2 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, la previsión de sistemas generales y también de equipamientos estructurantes o simplemente de sistemas generales o equipamientos que vayan a provocar o que vayan a gestionarse mediante expropiación o ocupación directa, requiere la previsión de las fincas afectadas y de sus propietarios. ¿De acuerdo? Lo que pasa que aquí se lo pongo entre interrogaciones porque la Ley 14/2014 ha previsto una excepción. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es habitual siempre, sin embargo, en los planes insulares lo podemos cuestionar, al menos cuestionar. ¿De acuerdo? Yo no sé. A ver, aquí. Vale. Bueno, seguimos con el artículo 19 y yo por eso les decía antes que la Administración responsable de su gestión y ejecución es importante por una cuestión. Miren, ha habido conflictos últimamente, bueno, últimamente no siempre, entre distintas administraciones sobre quién tiene que abonar el coste de un sistema general, sea quien sea la administración que haya expropiado. Nos ha pasado recientemente en la Consejería que nos hemos encontrado una sentencia que dice que una expropiación llevada a cabo por el Ayuntamiento de La Laguna la tiene que pagar la Consejería de parte de Política Territorial y parte de la Consejería de Educación. Bueno, pues entonces no voy a entrar en el fondo, pero de ahí
la importancia de que se prevea quién es la administración responsable, más que de la ejecución, de la financiación. ¿De acuerdo? Y la importancia de que haya un compromiso formal. Y ese compromiso formal será a través de una declaración por el órgano competente, oiga, yo voy a asumir esta financiación, o a través de un convenio, si así se prevé, ¿no? Lo del convenio es más difícil, pero por lo menos lo que siempre hay que decir es, oiga, no figura en el instrumento de ordenación ningún compromiso de esta administración relativo a la ejecución de esta infraestructura o de este sistema general. Eso es fundamental. Bien, el artículo 19 también habla de una forma muy ambigua de que el plan insular tendrá que contener las determinaciones espaciales generales. Entonces, claro, las determinaciones espaciales generales, aquí nos podemos plantear un montón de dudas. ¿Qué es? ¿Es la ordenación pormenorizada? ¿O es una ordenación simplemente estructural, ¿no? Yo lo primero que les planteo es, ¿se están refiriendo a la clasificación y categorización del suelo? ¿Se permite por parte, ya se permite, no en suelo rústico, sino en suelo urbano y urbanizable, que los planes insulares tengan o prevean la clasificación y categorización del suelo? Yo creo que sí. Respecto a los sistemas generales y equipamientos estructurantes, creo que sí. ¿Por qué? Pues porque si no, la finalidad principal de la modificación de este artículo no se podría llevar a efecto. ¿De acuerdo? Entonces, entiendo que se puede prever esa clasificación y categorización del suelo y después explicaremos por qué cuando veamos el apartado correspondiente. Pero lo que sí tengo clarísimo es que ese sistema general no se puede prever de forma aislada, como si fuera una isla en mitad de la nada, sino que ese sistema general tiene que estar conectado con las redes de infraestructuras, de sistemas de infraestructuras, como dice el Reglamento de Gestión y Ejecución, y además se tiene que prever o se tiene que haber analizado el mantenimiento de su funcionalidad, ¿de acuerdo? De la funcionalidad de las infraestructuras preexistentes. Vale. Aquí quiero entrar en una cuestión que tiene tela y que no es muy conocida, a pesar de que a nivel estatal ya está establecido de forma muy clara, ¿no? Miren, tanto los costes de infraestructuras de conexión con esas redes de sistemas generales, como los propios costes de urbanización de los sistemas generales, no de su ejecución total, sino los costes de urbanización de los sistemas generales, lo que es la preparación de la parcela, etcétera, eso le corresponde a los propietarios que vayan a promover, o a la administración que vaya a promover ese sistema general. Esto antes no era así, ¿vale? Lo que pasa que a raíz de la Ley del Suelo, la Ley 8/2007, que después pasó al texto refundido de la Ley del Suelo del 2008, y ahora está expresamente en el artículo 18.1 C y D del último Real Decreto Legislativo del 7/2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Y aparte, por si les queda alguna duda, hay una sentencia muy reciente, de 28 de abril de 2015, que viene a confirmar esta cuestión y además habla de doctrina anterior, ¿no? De sentencias anteriores. Y en concreto, hay otra sentencia que se nombra en esta última, que es de 5 de diciembre de 2012, que se refiere en concreto a las rotondas. Eso puede tener cierta repercusión y viene a decir que las rotondas que conectan vías con infraestructuras, digamos, de superior entidad, vías urbanas, esos son infraestructuras de conexión y, por tanto, las tiene que pagar el promotor o la administración que esté ejecutando ese sistema general o ese equipamiento estructurante. ¿De acuerdo? Yo supongo que habrá que, si es una rotonda entre vías urbanas, no, pero si es una rotonda entre una vía urbana y una vía supramunicipal, pues entonces sí se considera una infraestructura de conexión y, por tanto, la tiene que abonar el promotor, sea público o privado. Bien, vamos a ver en concreto, y esto entramos ya un poco en materia práctica,
¿En qué consisten o cómo se desmenuzan o cómo se detallan esos sistemas generales y equipamientos estructurantes, ¿no?, de trascendencia insular o supramunicipal? Y el propio artículo 19 establece, creo que hasta la letra H, desmenuzando en qué consisten esas infraestructuras que tienen relevancia supramunicipal. Es una relación tasada, es decir, fuera de esa relación, el plan insular no debería hacer esto, no debería preverlo, o por lo menos no debería preverlo por una razón práctica, porque si no los planes territoriales especiales no van a servir para nada, ¿vale? Pero bueno, que lo pueda hacer, pues el que puede lo más puede lo menos, ¿de acuerdo? Pero en principio la relación está tasada, ¿no? Entonces, ahora les cuento el por qué esto puede tener determinada relevancia, ¿no? Fíjense, en primer lugar, nos habla de las infraestructuras de transporte, ¿no? Y a mí se me ocurre, como primer ejemplo, el Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras del Tren del Sur, que se aprobó como Plan Territorial Especial, pero que si va a ser modificado en el futuro, o sea, si no hay una modificación ahora mismo en curso, para su modificación se tendrá que modificar el plan insular. No se puede modificar el plan territorial especial, porque ya el plan territorial especial lo tiene expresamente prohibido. ¿De acuerdo? Entonces, eso de entrada, ¿no? Pero les pongo otro ejemplo, ¿no? Plan territorial especial del sistema viario del área metropolitana, que tiene ahora tanta polémica según los periódicos y tal, ¿no? Si se quiere modificar ese plan territorial especial, se tendrá que hacer a través del plan insular, salvo que ahora mismo haya una modificación en curso, que eso lo veremos al final, no se podría hacer a través de una modificación del plan territorial especial, ¿de acuerdo? Con lo cual esto tiene una repercusión práctica importante, ¿no? En segundo lugar, las infraestructuras de producción, transporte y distribución de energía eléctrica y de abastecimiento de combustible. En tercer lugar, las infraestructuras de comunicaciones. Ahora mismo en la Consejería ha entrado el Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras de Telecomunicación de la isla de Tenerife, que está ya pendiente de aprobación definitiva y bueno, pues ya veremos qué pasa con él, pero al margen de lo que pase con él, si se quiere modificar en el futuro, tendrá que ser a través del plan insular. Implantación de polígonos industriales de trascendencia supramunicipal, es decir, lo que sería, por ejemplo, el polígono industrial de Güímar, encajaría aquí porque es supramunicipal, ¿de acuerdo? Comprende 3 municipios, con lo cual sería un ejemplo claro, ¿no? O que prevean industrias relevantes o singulares. Cualquier parque tecnológico entraría también en este supuesto, ¿de acuerdo? Porque al menos es singular, ¿de acuerdo? Ahora mismo se está tramitando de otra manera, a través de un plan territorial especial, el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Industrial de la isla de Tenerife, que está ahora mismo en fase de aprobación inicial, ¿no? Por lo menos está hecho el documento. Está elaborado el documento, ¿de acuerdo? Y esto de elaborado tiene su repercusión, porque después veremos la diferencia entre elaboración y formulación, ¿de acuerdo? Porque aquí yo creo que sin quererlo se equivocaron a la hora de decir formular y lo dijeron sin saber lo que decían, pero acertaron, curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es una opinión personal, ¿eh? No, esto no es que tenga que ser así, pero bueno. Y por último, y esto es, digamos, lo más importante para la iniciativa privada que han visto los cielos abiertos, se prevé como equipamiento estructurante a implantar directamente por el plan insular las infraestructuras y actividades económicas relevantes vinculadas al ocio y vinculadas a los equipamientos turísticos complementarios, ¿no? Miren, parques temáticos, campos de golf, bueno, parques temáticos, pues yo qué sé, cualquiera aquapark, ¿no?
Campo de golf, pues todos los que tenemos, por ejemplo, en La Palma, que ahora mismo, al haberse declarado nulo el plan territorial turístico de la isla de La Palma, pues ya no están, ya no se prevén. Entonces, claro, ¿cuál sería la forma de implantarlos o de preverlos? A través del plan insular, o a través de una revisión del plan insular de ordenación de La Palma, ¿no? En Tenerife tenemos el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística de Tenerife, que se aprobó el 6 de abril de 2005 y que, para ser modificado, siempre que afecte a estas actividades económicas relevantes, tendría que serlo a través del Plan Insular de Ordenación. ¿De acuerdo? Cuando dice que tiene que ser a través del plan insular de ordenación, ¿quiere decir que ese plan desaparece y se tiene que integrar en el plan insular de ordenación? Yo no creo que el plan tenga que desaparecer. O sea, aquí ¿Se tiene que recoger en el plan insular? ¿O forma un documento del plan insular? A ver, esto hay múltiples formas en la práctica de, digamos, materializarlo. Podría ser a través de lo que se llaman documentos incorporados. O sea, la incorporación, por ejemplo, lo que se ha hecho toda la vida de incorporar la ordenación de un plan parcial a un plan general. Podría ser simplemente a través de un anexo en el que se diga modificación o revisión del plan territorial turístico de Tenerife, etcétera, ¿no? Como lo quieran hacer, lo importante es el rango que tiene que tener, que es rango de planeamiento insular, ¿no? Ya después la materialización concreta, hombre, en el futuro tendrá que haber un desarrollo reglamentario, pero que yo creo que no vamos a llegar, porque esto se va a derogar antes, seguro, antes de la norma reglamentaria, ¿no? Bueno, se está elaborando una norma, o sea que, no sé, yo no sé qué prisas se están dando, pero vamos, que esto es como todo, esto es muy fugaz, ¿no? Miren, yo el otro día estaba hablando de la Ley 14/2014, de la evaluación ambiental estratégica, y yo creo que dentro de poco ya no voy a poder hablar de eso. Ya esas diapositivas, que la verdad es que tampoco es que me lleven demasiado trabajo, como pueden ver, ya no sirven para nada. ¿Por qué? Porque esa legislación va a desaparecer, ¿no? En mi opinión. Bien, seguimos con el detalle, ¿no?, de los sistemas generales y las infraestructuras, y los equipamientos estructurantes. La letra F es singular, ¿no?, porque dice infraestructuras e instalaciones destinadas a los servicios públicos esenciales de trascendencia insular. Y aquí nos ponemos a escribir y muchas veces, bueno, o sea, y entonces yo he intentado encontrar servicio público esencial de trascendencia insular en un montón de sitios y no aparece. Aparece servicio público, aparece trascendencia insular, pero lo que es la expresión conectada, eso no está en ninguna parte, y menos en la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares. ¿De acuerdo? En la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares tienen un artículo, que es el 6, donde se habla de los ámbitos materiales de competencias de los cabildos insulares. Y ya se verá qué pasa con eso, porque puede ser que los cabildos no acepten la transferencia de la comunidad autónoma, o a lo mejor ya en virtud de transferencias anteriores ya tienen asumidas partes de esas competencias. Entonces, claro, hay que estar al caso concreto, ¿no? Pero bueno, yo creo que la única referencia respecto a servicios públicos esenciales de trascendencia insular es ese artículo 6, y entonces tendríamos, por ejemplo, los deportes, ¿no?, campos de fútbol, etcétera, los mercados insulares, o los servicios sociales, ¿no? Grandes infraestructuras de servicios sociales, que ahora también está la polémica de si los ayuntamientos las pueden tener o no las pueden tener. Yo no me voy a meter en esto porque no nos corresponde, pero váyanse ustedes, si quieren, al artículo 11N de la Ley 7/2015, que dice que los servicios sociales son competencia propia de los ayuntamientos. Entonces, tanta discusión de la Ley 27/2013, mientras no se declare la inconstitucionalidad del artículo 11N de la Ley 7/2015, los servicios sociales siguen siendo competencia propia de los ayuntamientos, con lo cual un ayuntamiento puede poner, en mi opinión, una residencia geriátrica mañana mismo como competencia propia. ¿Vale? Bien, después seguimos la G, infraestructuras insulares de redes de abastecimiento y almacenamiento de agua para poblaciones y de saneamiento, depuración y reutilización de agua de abastecimiento agrario, ¿no? Miren, aquí esto es
curioso, ¿no? Porque se acaba de aprobar el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de la isla de Tenerife, el único que se ha aprobado a través del procedimiento ordinario. Los demás se han aprobado por vía de suspensión del planeamiento hidrológico. Fíjense si es reciente, que se aprobó por un decreto del Gobierno de Canarias del 9 de abril de 2015, ¿no? Y ahora se está diciendo que esto ya no es competencia de los planes hidrológicos, ahora es competencia de los planes insulares. Bueno, eso lo veremos después, porque se les permite seguir previendo esto con carácter de recomendación. O sea, claro, pero aquí falta, digamos, lo que se llama échale un pensamiento, ¿no? El segundo pensamiento faltó. Porque, claro, dice, bueno, o sea, nos estamos peleando aquí porque nos imponen unas sanciones desde Europa multimillonarias, porque no tenemos los planes hidrológicos aprobados, y resulta que ahora dice, no, por plan hidrológico no, plan insular. Esto puede tener un lado bueno para los consejos insulares de agua que dicen, oye, ya mis planes hidrológicos previstos en la normativa sectorial no son territoriales, porque la parte territorial está en los planes insulares. Y entonces los tramito mucho más rápido, ¿no? Que es lo que siempre han querido, ¿no? Acuérdense que la Directriz de Ordenación General 26 se modificó precisamente para decir que los planes hidrológicos insulares no eran planes territoriales especiales, ¿vale? Para intentar, pero eso después se interpretó de otra manera, ¿no? Bueno, pero esto tiene también una repercusión muy importante, ¿no? Ahora mismo, porque ahora, fíjense, el 22 de diciembre de 2015 termina lo que se llama la planificación del segundo ciclo hidrológico. Y a partir del 22 de diciembre, que es mañana, otra vez las amenazas de las multas a todas las islas, porque en Canarias, además, cada isla es una demarcación hidrográfica. Claro, o sea, tenemos las demarcaciones hidrográficas más pequeñas de España. Vale, entonces, claro, eso también afecta a la hora de tramitar todo esto, ¿no? Bien, y por último, las reservas de suelo para infraestructuras de gestión y tratamiento de residuos, ¿no? Aquí es importante decir que en los municipios de menos de 5.000 habitantes, la competencia para gestionar y tratar esos residuos, según la Ley 8/2015, corresponde a los cabildos, con lo cual deberían preverlo a través del plan insular, porque claro, no sé, como no sea que le digan al ayuntamiento, oye, lo tienes que prever tú en el plan general y vamos a ver lo que tardan, pues estas cosas, que a lo mejor no son sistemas generales, si son comarcales sí, pero si son estrictamente municipales no, se deberán prever también en los planes insulares, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sea, hasta aquí hemos hecho la relación, ¿no? Y ahora vamos a ver qué consecuencias... Yo tengo una pregunta, Eduardo. Sí. En la relación que sacaste, que está ahí, ¿no? Si la relación de infraestructuras de sistemas generales que serían competencia de plan insular es porque tienen alcance, dan servicio a toda la isla. Es potestativo del promotor del plan decidir, incluso encajando en esta lista, si lo pongo en el plan insular o dejo que el ayuntamiento lo ponga, o sea, la decisión del alcance que tiene, porque luego si quiero modificar algo, esto es un dinosaurio para moverlo. Claro. Entonces habrá... habrá la intención a lo mejor de que en la consideración de equipamiento insular se pueda decidir, no solo por pertenecer a esta lista, sino que sea potestativo decir, pues lo integro o no lo integro, cara a futuras, porque si no esto es una foto fija muy rígida además. Gracias. Yo lo que creo es que, o sea, sin perjuicio de que es discrecional, ¿no? O sea, porque... Pero no es discrecional, perdón, porque yo me he expresado mal, es un concepto jurídico indeterminado. Es decir, no el cabildo o el ayuntamiento no deciden entre varias soluciones, hay una única solución, o es de trascendencia insular o supramunicipal o no lo es. Entonces, hay una única solución, lo que pasa es que tiene que justificarse. Yo creo que la trascendencia supramunicipal está clara, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos antes, claro, si yo voy a poner una instalación de tratamiento de residuos que presta servicios exclusivamente al municipio de, por ejemplo, El Rosario, pues está claro que es municipal. Ahora, en el complejo ambiental de Guama del Grillo,
que es el complejo ambiental de Arico para tratamiento de residuos de casi toda la isla, o de toda la isla, pues entonces ahí está claro que es supramunicipal. Yo creo que eso quien lo tiene que decidir es la administración insular, porque por mucho que el ayuntamiento diga, no, esto tiene trascendencia municipal, cuando llegue el informe del Cabildo o el informe de la CODMAC dirán, oiga, usted no es competente para establecer esta previsión en el plan general. ¿Vale? O sea, fíjense que la importancia de esta lista es que es excluyente. O sea, más que te esté habilitando, no, te está habilitando. Antes yo creo que estaban habilitados para poner esto también. ¿De acuerdo? Lo que pasa que lo importante es que no lo puede prever otro documento. ¿Vale? Ni siquiera un plan territorial especial ni un plan territorial parcial, ¿no? A raíz de la modificación que veremos, ¿no? Pero sí, lo que sí me gusta, o sea, y gracias a la pregunta lo he podido decir, es que esto, la trascendencia insular, es un concepto jurídico indeterminado. Tiene una única solución, o lo es o no lo es. No es que yo decida libremente, no, esto puede ser de trascendencia insular o municipal. No, o es de trascendencia insular o es de trascendencia municipal. ¿De acuerdo? O supramunicipal. Vale. Sí. Respecto a la implantación de parques eólicos, ya yendo al detalle, en los procedimientos de implantación de parques eólicos que están en marcha, la autorización de parques eólicos, algunos entendíamos que esto ya estaba implícito con la normativa anterior, o sea que los planes insulares deberían de contemplar dónde se colocaban los parques eólicos, pero ha habido sentencias que admiten autorizaciones a pesar de que el plan insular de Tenerife en esa zona estaba en una RH que no era, en principio no era posible, pero de todas maneras se ha autorizado. Ahora parece estar diciendo que ahora está mucho más claro que tiene que estar contemplado en el plan insular. Si no está contemplado en el plan insular y a nivel de Tenerife en una RH en el que ese uso no está ni contemplado o incluso prohibido, debería de afectar a los procedimientos de adjudicación. Perdona. A ver, yo creo que lo de hacer el diálogo ahora ha sido mala idea por mi parte, ¿no? Porque vamos a tener... Bueno, la cuestión es, habrá que estar al régimen transitorio. O sea, yo creo que a cualquier autorización o cualquier instrumento de ordenación que vaya a prever una infraestructura de producción de energía como es esta, a partir de ahora tendrá que sujetarse a lo que dice el artículo 19. Ahora, respecto a las anteriores, yo creo que sí estaban habilitadas por la normativa anterior y entonces no era necesaria, digamos, su previsión en el plan insular, ¿no? Ahora, eso es verdad que la disposición, lo veremos mañana, ¿no?, con el tema del régimen transitorio, pero en principio, en mi opinión, la prohibición es para los instrumentos nuevos e incluso para aquellos instrumentos que empiecen a partir de lo que sería el 25 de enero de 2015. O sea, que es en concreto la fecha que hay que tomar como referencia, ¿no? Porque me refiero a planes territoriales parciales y especiales, ¿no?, que si estaban en trámite con anterioridad pueden continuar su tramitación durante 2 años. Ahora, lo que no puede hacer ahora es empezarse en este periodo de 2 años un plan territorial especial nuevo o un proyecto de actuación territorial nuevo para, en mi opinión, para prever una infraestructura con ese destino, ¿vale? Porque ahora está prohibido expresamente por el artículo 19, en mi opinión. Vale, después, claro, después nos llevaremos las sorpresas, ¿no? Porque, claro, ahora empezará a llover sentencias con esto y seguro que alguna nos va a sorprender, eso vamos. Pero bueno, a mí me parece que eso está claro. O sea, de hecho, a ver, yo creo que esto se hizo con una visión que a lo mejor no era del todo, o que era muy optimista, ¿no? Vamos a preverlo todo en el plan insular y así lo hacemos todo directamente, claro, pero lo que no sabes es que un plan insular puede tardar 8 años o 10 años en tramitarse. Sobre todo si vas a hacer un conjunto o vas a prever un conjunto de equipamientos estructurantes o de... a mí, miren, el caso, por ejemplo, y a lo mejor es el que conozco más, ¿no?, de La Palma, cuando leo en el periódico, no es que lo sepa por mi trabajo, sino que lo leo en el periódico, ¿no? No, sí,
A través del plan insular se van a implantar otra vez equipamientos estructurantes de golf. En un plazo de en un año esto estará. Yo digo, bueno, pues no sé, o sea, en un año a lo mejor tienes el documento inicial estratégico, a lo mejor. Y a partir de ahí, pues todo lo que quiera venir después, ¿no? Entonces, claro, se dicen cosas, yo creo que no se era consciente, ¿no?, digamos, de la burocracia que tiene esto, ¿no? Bueno, entonces vamos al título de la... Ay, sí, perdón. Sí. Para que no nos quede sin decirlo aquí a las dos. En el tema de los parques eólicos, aunque ahora mismo tengan que estar previstos en el plan insular, da igual que estén previstos en el plan insular ambiental, que está prohibido, que se impone el 6B del sector eléctrico. Eso es exactamente igual hoy que ayer. O sea que no sirve de nada que el plan insular diga que no. No digo, porque no hay ninguna diferencia en la práctica. Claro, vamos a ver. Pero esto es como el 47, ¿no? O sea, el 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias y el 47 del texto refundido de Ordenación del Territorio de Canarias, pues son iguales. Se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. A ver, no quiero decir que siempre se utilicen mal, pero utilizar el artículo 6 bis para poner una infraestructura de producción de energía eólica en un sitio donde está prohibido ambientalmente, pues a mí me parece una aberración, ¿no? Pero el 47 también, ¿eh? O sea, que lo critico igual cuando se utiliza mal, ¿de acuerdo? Que hay, tenemos casos, ¿no? Tenemos casos, o sea, porque el 47, ahora va esto aquí, ¿vale? Y miren, y la estructura global del territorio insular, porque el 47 eso no lo mira. ¿Qué pasa con la estructura global del territorio insular, con las grandes infraestructuras de comunicación, ¿no? O viarias, ¿no? Yo, o sea, no voy a poner el ejemplo, pero salió publicado en el boletín de la comunidad hace poco. No en nuestra isla, ¿no? Entonces, ¿pero qué es esto, no? Vale. Entonces, claro, las cosas se pueden utilizar o bien o mal, ¿no? Como todo. Bien, entonces vamos al título de la ponencia, ¿no? Cuando dice el artículo 19, quiero recordar que en su apartado 2, que la ejecución de estas obras, o sea, de las obras relativas a los sistemas generales y a los equipamientos estructurantes de trascendencia insular o supralocal, estarán legitimadas con la simple, y simple lo pongo yo, aprobación de los proyectos técnicos, ¿no? Es decir, la ordenación insular basta para después ejecutar esa ordenación. No tiene que ir, como antes era necesario, al plan general o a un plan territorial especial o parcial, ¿de acuerdo? Sino que basta su previsión en el plan insular con aquellas determinaciones determinaciones espaciales generales de que habla el artículo 19.1, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esto se puede interpretar de muchas maneras. Yo aquí les voy a dar mi conclusión y ustedes ahora, seguro que si estamos hablando con un promotor, la idea va a ser diferente, ¿de acuerdo? Entonces, yo por eso les pongo aquí duda, ¿no? Porque esto va a ser objeto de mucha polémica, ¿no? ¿Es necesario, cuando ya está previsto en el Plan Insular de Ordenación, calificación territorial o proyecto de actuación territorial? Bueno, pues aquí viene la cuestión, ¿no? Porque de lo que se trata es de que esto no se eternice, ¿no?, en el tiempo. Si ya lo he previsto en el Plan Insular, que tarda 8 años, encima no voy a tener que tramitar un PAT que me tarda 3 años para poder legitimar esta actuación, o menos, ¿no? O menos, depende. Entonces, la primera cuestión, ¿no? Miren, vamos a ver qué nos dicen los artículos existentes, ¿no? El artículo 146.2b del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias nos dice que los sistemas generales no están sujetos a calificación territorial, ¿no? Entonces ya los sistemas generales, excluida la calificación territorial.
Después nos vamos al artículo 63.6 del texto refundido de ordenación del territorio y vamos todavía más allá, porque dicen: los sistemas generales y los proyectos de obras y servicios públicos no están sujetos ni a calificación territorial ni a proyecto de actuación territorial, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que los sistemas generales no precisan ni calificación territorial ni proyecto de actuación territorial para poderse ejecutar a través de la aprobación del proyecto técnico. Ahora, mi opinión es que los equipamientos estructurantes sí están sujetos a calificación territorial o a proyecto de actuación territorial cuando estamos hablando de suelo rústico, ¿eh? Si es suelo urbano urbanizable es otra cosa. Pero si estamos hablando de suelo rústico, estarán sujetos a calificación territorial o a PAT, con lo cual aquí viene la decepción de la iniciativa privada respecto a los campos de golf, los parques temáticos, etcétera, ¿no? Resulta que tengo que tramitar el plan insular y después un PAT. Pues yo creo que sí, porque o se olvidaron en la Ley 14/2014 de modificar el 63.6 y decir, y los equipamientos estructurantes, o el 63.6 sigue estando ahí. Vale, pero ya les digo que esto es una opinión personal. Pero lo cierto es que los PAD son para obras no previstas en el planeamiento. Si ya la tienes prevista en el planeamiento, y es decir, con tal grado de desarrollo que permita su ejecución mediante el proyecto, ¿para qué el PAD? Para establecer las mismas determinaciones de ordenación que ya tiene el planeamiento. Creo que se contradice. Lo de la calificación podríamos discutirlo, que también es cierto que no hace falta calificación cuando hay ordenación pormenorizada en asentamiento. Esto no es un asentamiento, evidentemente, pero hay ordenación pormenorizada, se supone. Entonces, ¿para qué hace falta una calificación que no deja de ser otra cosa que la licencia? Porque van a tener carácter reglado, porque tendrían que estar definidas todas las cuestiones de ordenación por el plan, se supone. Entonces, ¿para qué? Bueno, a ver, a esto hay que darle muchas vueltas, ¿no? Pero la cuestión es que nos movemos en ámbitos distintos. O sea, una cosa es el planeamiento, que es donde se está moviendo el artículo 19 y dice que quedarán legitimados sin necesidad de otro instrumento a través de la previsión en el plan insular de ordenación, y otra cosa es la ejecución. Y en la ejecución nos encontramos con el artículo, creo recordar, 62 bis, ¿no? Que nos viene a decir: toda actuación transformadora del suelo rústico estará sujeta a calificación territorial o a proyecto de actuación territorial. Y resulta que la calificación territorial, que ya no es instrumento de ordenación y que ya no ultima la ordenación, sigue siendo preceptiva. Y entonces sigo, ¿no? Entonces, del argumento que sacas yo podría entender lo siguiente: bueno, ahora no es necesario proyecto de actuación territorial de gran trascendencia territorial o estratégica, porque se ordena. Pero en todo caso lo que sí hará falta es un proyecto de actuación territorial de escasa trascendencia. Lo que yo estoy diciendo puede ser ilógico o llegar a lo que se llama un resultado absurdo y por tanto no propio de una interpretación lógica del ordenamiento jurídico. Lo que pasa que esta interpretación tú la puedes hacer cuando no vayas en contra del sentido literal posible de una norma. Y el artículo 62 bis dice lo que dice. Y entonces yo digo, miren, perfecto, me parece perfecto que esto, y yo podré decir, esto es absurdo, como lo dije en un informe respecto a, no me acuerdo ya cómo se llama, pero a Los Pasitos, una cantera aquí en Santa Cruz de Tenerife, yendo hacia Las Teresitas, donde se había aplicado un artículo 47 que legitimaba la ordenación. Pero yo decía, vale, la legitima a nivel de planeamiento, pero a nivel de ejecución no. A nivel de ejecución es verdad que no hace falta PAT, pero por lo menos hará falta una calificación territorial, porque es una actuación transformadora del suelo rústico. Entonces, a mí hacer una interpretación que siempre se va a encontrar con el obstáculo del 62 bis de toda actuación transformadora del suelo rústico necesita esto o esto, pues no sé. No, pero yo puedo entender que haga falta calificación, y bueno, pues ahí voy a la discusión más o menos, pero yo creo que no hace falta PAC, porque eso sí está previsto en el plan insular. O sea, los PAC por definición
Son para actuaciones no previstas. Por eso dice, toda actuación legitimadora en el suelo rústico necesitará calificación PAT, calificación para los previstos, PAT para los no previstos. En la medida en que el plan insular los prevé, ya no le puedes aplicar el PAT, si en todo caso la calificación. Y ahí sí que podríamos discutir si hay ordenación pormenorizada, ¿para qué la calificación? Es cierto que igual no puedes dejar de aplicarla porque literalmente dice que hace falta. Ya eso es otra cuestión. Pero es más, dense cuenta que el artículo 19 habla de determinaciones espaciales generales. Es que puede ser que el plan insular no haya llegado a la ordenación concreta. Entonces, porque, miren, el artículo 146 del Reglamento de Gestión, por ejemplo, para los sistemas de comunicaciones, dice que tiene que estar fijado con concreción el trazado de la infraestructura de comunicación. Entonces, puede ser que el plan insular diga, oiga, esto es así y yo no sé por dónde va, tengo un corredor y yo no sé exactamente cuál es el trazado, ¿no? Podría ser. O que el plan insular llegue hasta al último extremo, ¿no? Entonces yo, en ese caso, creo que habría que aplicar, que eso ya se verá, pero creo que habría que aplicar calificación territorial o proyecto de actuación territorial de escasa trascendencia. Porque es verdad que una calificación, a mí, la verdad, una calificación territorial para un campo de golf, pues la verdad me parece, no sé, por lo menos un PAD de pequeña dimensión que no sabemos para qué son. Que es verdad, o sea, yo porque me estaban diciendo, sabemos para qué son los PAD de gran trascendencia, ¿no? Cuando haya usos no previstos en la ordenación, pero los de pequeña dimensión, ¿para qué sirven? Porque es que cuando ya tienes la ordenación, pues entonces tú me dirás ¿para qué sirve eso? Pues a lo mejor ya le hemos encontrado el sentido al PAD de pequeña dimensión, que es para esto. A ver, yo creo que lo mejor es cargarse el 62 bis, claro. Pero mientras esté ahí, yo por lo menos no podré nunca decir, no, es que esto es totalmente absurdo. Sí, es totalmente absurdo, pero ¿y usted no conoce el artículo 62 bis? Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué no pidió esto? Claro, porque, vamos a ver, los artículos están ahí y además, fíjense que estamos, digamos, a nivel de ejecución, ¿no? Actuaciones transformadoras del suelo rústico, ¿no? Vale, esa es mi opinión. Esto seguramente va a tener dos posibles consecuencias, que es o que se quite el 62 bis o que haya una interpretación distinta plasmada en una instrucción de la CODMAC o lo que sea, diciendo que es totalmente ilógico lo que estoy diciendo y que entonces se tiene que interpretar de otra manera. Perfecto, pues perfecto, ¿no? O sea, yo seguiré diciendo lo que estoy diciendo, pero diré, oiga, hay una instrucción de la CODMAC que me dice que esto es así. Perfecto. Yo tengo otra... Bueno, es duda mía, y entonces con lo que estoy leyendo, de lo de antes ya sabes que yo comparto lo mismo, no es calificación, porque tiene ordenación, pero bueno, a ver si sale la instrucción y ya estamos todos contentos. Lo del 63.6. Los sistemas generales y proyectos y obras y servicios públicos no están sujetos a calificación ni PAD en económica, dice ese artículo. Vale. Entonces también hay otra interpretación que es que el 62 bis dice van a calificación y PAD siempre, actuaciones transformadas del suelo rústico, previa licencia si esta es preceptiva. Por lo tanto, para las obras y servicios públicos no es preceptiva la licencia, lo dice el texto refundido. Las administraciones públicas, las obras y servicios públicos no van por licencia. Por lo tanto, se puede hacer esa interpretación de que los sistemas generales y proyectos de obras y servicios públicos no van por calificación ni van por PAD, no por el 63.6, sino directamente por el 62 bis. Es una pregunta. Porque no están sujetos a licencia. Es que eso solamente hace referencia a los de económicas. Pero si tienes un proyecto de obra pública territorial, por ejemplo, lo mandarías a PAD. Si tienes un uso recreativo de una administración pública en ambiental, no cabe, porque sería un PAD y no cabe. Diferencia de interpretación es que si no va ni por calificación ni por PAD, lo único que voy a mirar es el régimen de usos de protección natural costera. Sí. Con lo cual me pueden salir muchas más cosas. Sí. Mira, gracias. Aquí hay dos cosas. O sea, en primer lugar, lo que sea ambiental
puede dejar de ser ambiental. ¿Por qué? Porque el plan insular clasifica y categoriza el suelo. En los sistemas generales, claro, y lo que va a decir es, oiga, pues este suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos, por ejemplo, ¿no? Claro, cuando estamos ante un suelo rústico de protección natural, pues ya veremos qué es lo que dice el documento ambiental. Bueno, pues ahí, claro, si hay una larva o hay, yo qué sé, una larva no, hay un gusano o hay una planta ustedes perdónenme, o hay una planta a proteger, oye, que yo, vamos a ver, que yo una vez escuché, ¿dónde están esos gusanos que esta noche voy y los piso? Eso lo escuché una vez, pero no fui yo. Entonces, la cosa es, si se podrá reclasificar como suelo rústico de protección económica en alguna de las subcategorías cuando no haya valores ambientales manifiestos, ¿no? No, por eso en primer lugar, ¿no? Y después, yo creo que llegas al mismo resultado por los dos, o sea, por los dos artículos, ¿no? O sea, por el 62 bis, lo que pasa que eso también... claro, todos los que estén sujetos a licencia urbanística cuando sea necesaria, ¿no? También podríamos decir, oye, la licencia urbanística se sustituye por el acuerdo de aprobación del correspondiente órgano, que lo dice el 167, me parece, ¿no? O el 100, no lo sé, el 170. Claro, entonces, a lo mejor se podría equiparar licencia urbanística con los actos equivalentes. Sí, claro. Sí, pero aquí, claro, aquí es lo que estamos haciendo es interpretar. Entonces, claro, licencia urbanística o acto equivalente, ¿no? Que sería el relativo a la administración correspondiente, ¿no? Bien, yo, o sea, creo que lo importante es que para los sistemas generales, en principio, digamos que pensaron más en los sistemas generales que en los equipamientos estructurantes o se encontraron con una legislación más favorable. Porque, claro, aquí, por una vía, por otra, resulta que no están sujetos a calificación territorial ni a PAT, pero resulta que los equipamientos estructurantes no es así. Vale, yo estoy, a ver, y ya les digo, a mí lo que estoy diciendo no me parece lógico, pero me parece que es lo único que podemos decir con la normativa que tenemos. Porque el 62 bis no se ha derogado, y eso es una de las cosas que hay que decir en la interpretación. Oiga, que la Ley 14/2014 no se cargó el 62 bis, con todo lo que derogó. Haberlo cambiado o derogado o lo que fuera, ¿no? Vale. Bueno, y ahora vamos todavía, el 19 todavía va a más, ¿no? Y dice... cuando la implantación del sistema general o del equipamiento estructurante sea incompatible con la clasificación y categorización que le da el plan general en la zona afectada, el PIO, el plan insular, desplaza las previsiones del plan general. Dice, determinando la que corresponde en función del uso prevalente. Aquí podíamos decir una cosa, oiga, el PIO no tiene por qué clasificar ni categorizar porque los sistemas generales, desde siempre, desde el artículo 25 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico del Estado, no tenían por qué estar clasificados ni categorizados, sino que eran, digamos, como un ente distinto, apátrida o como lo quieran llamar, pero aquí no. Aquí es que el 19 te obliga a determinar la clasificación y categorización que corresponda en función del uso prevalente. ¿De acuerdo? A ver, lo lógico es que sea suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos cuando estamos ante un sistema general, pero claro, cuando estamos ante un sistema general, pero cuando estamos ante un equipamiento estructurante, ahí la cosa cambia mucho, ¿vale? Porque ahí, ¿qué le vas a poner? Porque tendrás que estar a las previsiones de otros planes. Sería... por ejemplo, ¿no? Les cuento un ejemplo. Imagínense los grandes equipamientos comerciales, que ahora se están tramitando los 7 planes de grandes equipamientos comerciales, y que las directrices de ordenación dicen no pueden ir en suelo rústico.
Y ahora resulta que con esto ponemos un gran equipamiento comercial en suelo rústico. ¿Lo puede hacer? Yo creo que no lo puede hacer. ¿Vale? Porque hay que estar también a las directrices, a la normativa vigente. Por eso les decía lo del 62 bis. Si se hubiera derogado la norma que dice que los grandes equipamientos comerciales no pueden ir en suelo rústico, perfecto. Pero entonces el Plan Insular de Ordenación tendrá que clasificar la zona, el área que sea, como suelo urbanizable, como poco. ¿Vale? Y entonces aquí ya entramos en una espiral que no veas, porque el equipamiento, el suelo urbanizable, ¿es contiguo y continuo a suelo urbano o está aislado? Y si está aislado, tengo que motivar el por qué está aislado, etcétera, ¿no? O sea que esto, que parece tan fácil, no es tan fácil. ¿Vale? Aparte una cosa, ¿no? O sea, una cuestión que se plantea es, oiga, ¿y el ayuntamiento no tiene por qué decir nada aquí? ¿O no tiene nada que decir? Porque de repente lo que era suelo rústico de protección ambiental, porque, yo qué sé, a ver algún ayuntamiento, Fuencaliente en La Palma. Cambio de corporación, una corporación, digamos, más no, o como lo quieran llamar, más protectora del medio ambiente o más conservacionista, y dice, yo aquí no quiero campo de golf. Y resulta que ahora el Cabildo, pumba, me lo pone encima de un suelo que yo quiero conservar como suelo rústico de protección paisajística, porque tengo los volcanes. Y me tengo que quedar así. Entonces, claro, aquí hay vulneración de la autonomía local. El Tribunal Constitucional en esto es bastante laxo y lo que dice es, mientras el ayuntamiento haya tenido ocasión de pronunciarse de forma efectiva sobre los intereses implicados, siempre que haya un interés supramunicipal no hay vulneración de la autonomía local. Resulta que el turismo y la extracción de áridos en Canarias son intereses supramunicipales, dicho expresamente por el texto refundido de siempre. Entonces, claro, aquí no hay vuelta, me estoy refiriendo ahora a un campo de golf, ¿no? Aquí no hay vuelta de hoja. Basta con darle traslado al municipio correspondiente, que el municipio diga no. Y entonces tú dices, vale, no, pero sí, porque es un interés supramunicipal. Y ahora se va usted al contencioso o a donde quiera. Vale. Bien. Bueno, aquí simplemente una cuestión que es explicarles mejor por qué, en mi opinión, el Plan Insular de Ordenación puede clasificar y categorizar suelo distinto al rústico, porque eso era algo que no estaba muy claro, ¿no? Entonces, en el artículo 19.1c, también modificado, lo que se dice es que puede establecer criterios generales de clasificación y categorización del suelo en función de los valores a proteger. Esto no es nuevo, esto ya estaba. Los criterios generales, eso ya lo podía establecer el Plan Insular. La diferencia viene con el apartado A, ¿no? Con el 19.1a, que te dice, oye, que puedes establecer, perdón, con el 19.4, que dice que puedes establecer las determinaciones que correspondan al uso prevalente. Y ahí esas determinaciones comprenden clasificación y categorización del suelo. Entonces, en mi opinión, lo que hay es una habilitación concreta al Plan Insular para clasificar y categorizar suelo con ocasión de sistemas generales o equipamientos estructurantes, incluso en contra de sus propios criterios generales. ¿Vale? Porque lo está haciendo a través, las normas específicas o lo que se llaman las reservas de dispensación, no, mejor, las dispensas, porque son distintas, ¿no? Las dispensas, siempre que estén justificadas, no son dispensas, ¿vale? O sea, los edificios históricos tienen un régimen distinto a los edificios no protegidos, no catalogados o no declarados bienes de interés cultural. ¿Por qué? Se trata de una dispensa que está justificada en sus valores históricos. Pues esto es más o menos lo mismo. Oiga, yo aquí necesito que esta carretera pase por aquí, me digan lo que me digan, ¿de acuerdo? Incluso por mitad de un espacio natural protegido, que ya se vería, ¿no? Ya se vería. Pero en principio, en teoría, lo pueden decir, ¿vale? Bien, el ejemplo sería
un suelo rústico de protección de infraestructuras y equipamientos previsto en el plan insular desplaza a un suelo rústico de protección agraria para poder implantar una infraestructura ferroviaria. ¿De acuerdo? O sea, cualquier tren tiene que pasar, en principio, por un suelo rústico de protección de infraestructuras, ¿vale? Con lo cual tiene que desplazar la clasificación y categorización anterior, ¿vale? Pero aquí nos encontramos ya otras cosas, ¿vale? Porque yo creo que aquí el legislador se olvidó de alguna cosa. El legislador se olvidó de que solamente se desplaza las previsiones de los planes generales, no de los planes y normas de espacios naturales protegidos. Como el plan insular se encuentre en medio de la carretera, vamos a hablar así, con un espacio natural protegido cuya ordenación diga que esto no cabe aquí, el plan insular no lo puede desplazar. No puede desplazar las previsiones del espacio natural protegido. Otra cosa es que después ustedes me digan, bueno, pero como el plan insular es plan de ordenación de los recursos naturales, lo que sí puede hacer es decir, no, este área no hay ningún valor a proteger. O es prevalente este valor, ¿no? O sea, es prevalente la realización de una infraestructura viaria. Pero directamente no desplaza las previsiones de los planes y normas de espacios naturales protegidos, que en Canarias tenemos un montón. Seguro que la infraestructura, alguno se va a encontrar por medio, ¿vale? Que a lo mejor dice que es, oiga, que esto es zona de exclusión o es zona de uso restringido. Aquí el suelo rústico es siempre de protección natural, ¿vale? No puede poner usted un suelo rústico de protección de infraestructura, ¿vale? Y después no nos podemos olvidar de una cuestión, que es la motivación, ¿vale? Últimamente, en la jurisprudencia, las memorias, sobre todo la de ordenación, tienen cada vez más importancia, porque de alguna manera justifican lo que se está haciendo en los planos y en la normativa. Entonces, le cito una sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio del 2007 relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que desclasificó o declaró la nulidad de 17 suelos urbanizables porque no estaba justificado. O sea, todo lo que era la expansión, el crecimiento de Madrid, ¡bumba!, abajo. ¿Por qué? Porque no estaba justificado. Entonces, esa sentencia, recogiendo doctrina anterior, no era doctrina nueva, dice: hay que justificar la reclasificación del suelo rústico por 3 motivos. El primero, porque los valores de suelo rústico nunca existieron. Porque los valores de suelo rústico han desaparecido, por ejemplo, en toda la zona de San Andrés y hacia arriba, hacia Taganana, que era suelo rústico de protección agraria, con ocasión de la riada, todos los valores agrarios desaparecieron, certificados por ingenieros agrónomos. Dice, no, sí, se pueden volver a recuperar si usted invierte aquí no sé cuántos millones de euros. Pero claro, el agua se ha llevado prácticamente, pues no sé lo que decían, todos los sustratos o lo que fuera, ¿no? Eso, por supuesto, es discutible, ¿no? O bien, que es la que se puede aplicar normalmente, que prevalecen otras causas de interés público, ¿de acuerdo? Sobre un suelo rústico de protección agraria puede prevalecer un suelo rústico de protección de infraestructuras porque se trata del anillo insular, por ejemplo, ¿vale? Pero se tiene que justificar, hay que decirlo, ¿vale? Entonces, el que lo diga tiene que hacer ese trabajo, ¿vale? No basta que lo pongan y después me lo justifiquen, no, justifíquelo usted para explicar por qué está estableciendo esta ordenación, ¿vale? Bueno, entonces vamos a los efectos de la aprobación. Y ahora nos vamos al artículo 20. Miren, del artículo 20 yo no voy a explicar prácticamente nada porque se lo explicaron ayer, o sea, yo en el procedimiento yo no voy a entrar. Lo que pasa que el apartado 6 del artículo 20 sí se relaciona con lo que estamos hablando aquí, que son los efectos que tiene la aprobación del plan insular, ¿de acuerdo? O una modificación o revisión del plan insular. Bien, y esto tiene cierta polémica, ¿no? Porque dice,
en primer lugar, el artículo 26 dice: los efectos de la aprobación del Plan Insular de Ordenación son los siguientes. Bueno, lo primero, no es la aprobación, otra vez, es la entrada en vigor, ¿de acuerdo? Porque si no se publica, eso no produce ningún tipo de efecto, ¿vale? O sea, todos los instrumentos aprobados con posterioridad a un plan insular no publicado son nulos de pleno derecho, si se basan en esa ordenación no publicada, ¿vale? Bien, entonces nos dice que producirá el plan insular de ordenación los efectos previstos en el artículo 44. Miren, los efectos previstos en el artículo 44.1, porque es el único apartado que queda en vigor, son vinculantes para los particulares y para las administraciones, etcétera, ¿no? Pero me interesa especialmente la letra D, que dice: la aprobación del planeamiento tendrá como efecto la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los terrenos sujetos a expropiación. Bueno, eso será así si tú has cumplido los requisitos de la Ley de Expropiación Forzosa. Si no has cumplido los requisitos de la Ley de Expropiación Forzosa, esos efectos no se pueden producir, porque estamos ante una ley básica estatal, ¿vale? Aunque sea preconstitucional, hay que respetarla, ¿no? Entonces, aquí, además, el artículo 26 establece la coletilla, ¿no? Y dice, se los he puesto entre comillas, ¿no? No legitimándose el inicio de los expedientes de expropiación hasta la aprobación de los proyectos regulados por la legislación sectorial. Claro, esto tiene tela, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y esto de dónde viene? Miren, esto viene de que en la Consejería de Obras Públicas, que antes también era de Política Territorial, los funcionarios se encontraban todos los días con unas colas de 4 o 5 abogados diciendo: a ver cuándo me pagas el dinero, a ver cuándo mueves el incidente de determinación del justiprecio, que yo tengo aquí a la gente esperando, que ustedes han dicho que esto es una infraestructura y los terrenos siguen ahí. Y han pasado 8 años o 10 años, ¿vale? Entonces, claro, esto provocaba lo que se llama el ejercicio del derecho a ser expropiado, ¿no? Cuando el artículo 137.2 del texto refundido de ordenación del territorio, respecto a los sistemas generales, dice que, transcurridos 5 años desde la entrada en vigor del instrumento que legitima una expropiación, el propietario podrá iniciar el llamado procedimiento de ejercicio del derecho a ser expropiado, ¿vale? Que se ha utilizado muchísimo, ¿no? Desde que se empezó a conocer se utiliza mucho porque además, pues, como al final vas a llegar a vía judicial, por una orden judicial te tienen que pagar un montón de dinero, ¿vale? Entonces el legislador dice, menos en los sistemas generales, porque resulta que el 137.2 en los sistemas generales no habilita el ejercicio del derecho a ser expropiado. ¿Por qué? Porque hasta que no se apruebe el proyecto regulado en la legislación sectorial, que es el proyecto técnico de carreteras, de lo que sea, o de una obra hidráulica, no tendremos o no estarán la administración legitimada para expropiar. A ver, en mi opinión esto es inconstitucional. Esto como poco. Lo que pasa es que el Estado, cuando vio esta ley, dijo, no, vale, pues esto se queda. ¿Vale? Igual que otras muchas cosas, ¿eh? ¿Vale? Pero que en el régimen transitorio veremos, ¿no? Lo de, por ejemplo, lo de Tufia y tal, o Tufía, que no sé cómo se dice. ¿Cómo? Tufia. Que eso también tiene tela, ¿no? Pero bueno. Pero la cosa es que aquí, prescindiendo de la legislación de expropiación forzosa, la aprobación de un instrumento de ordenación no legitima la expropiación de lo que tú has calificado como sistema general. Lo cual es curioso. Primero porque pone en una situación de indefensión total a los propietarios de esos suelos que no saben cuándo les van a expropiar. ¿Vale? O sea, ustedes imagínense el sistema viario de La Laguna, el sistema tranviario del área metropolitana, perdón, el sistema viario del área metropolitana o el sistema tranviario, me imagino, o sea, me estoy refiriendo a que se hubiera aprobado de esta manera, tal y como se aprobó, sí es de aplicación el 137.2, ¿vale? Con lo cual, ese plazo de 5 años sí opera. Pero ustedes imagínense a partir de ahora,
¿vale? Porque yo puedo tener ahí el proyecto en un archivador, no lo apruebo y ya está. Y nadie me puede decir, oiga, que ha transcurrido no sé cuánto plazo. Bueno, ahora veremos cuáles son los remedios para esto, ¿no? Pero en principio esto está así, ¿no? Por eso, ¿se acuerdan que yo, entre interrogantes, les puse al principio, en la primera diapositiva de todas, les puse relación de fincas afectadas y propietarios en base al artículo 142.2 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias? Aquí no es necesario. ¿Por qué? Porque la aprobación del instrumento de ordenación no legitima la expropiación. Con lo cual, el 142.2 viene de la Ley de Expropiación Forzosa, no viene de otro lado. ¿Vale? Con lo cual aquí no hay que preverlo. O sea, cualquier modificación de un plan insular que se haga ahora no tiene que tener la relación de fincas afectadas y propietarios afectados. Por este artículo. Sí, sí, claro. Por el 20... Bueno, vamos a ver, eso... Perdón. Que todo tiene su razón de ser, una jurisprudencia anterior incluso a la ley canaria, que todo tiene que ver con la ley estatal, no solo de expropiación forzosa, sino la ley del suelo estatal, la del año 92 y de la del 76, se fue creando una jurisprudencia en el base en que no puede dejarse a la persona, al propietario, indefenso ante la administración, en ese caso era municipal, que implantaba ahí un sistema general de año tras año sin la posibilidad de no producir su propio terreno, sino que la administración estaba pendiente de si lo iba a expropiar, todo el procedimiento expropiatorio. Entonces tú me dices que ahora, no me había dado cuenta de ese artículo, la verdad, que a partir de ahora, desde la ley 1414, estamos pendientes ahora de que tenemos que estar pendientes nuevamente de la aprobación de un proyecto y no de la aprobación del planeamiento y los famosos 5 años y todo lo demás. ¿Eso es lo que dice? Joder, vale, de acuerdo, alucinante. Sí, vamos a ver, yo me quedé sorprendido. Gracias. Yo me quedé sorprendido también, porque a mí me parece que esto para... Ahora veremos si hay algún... Aquí lo primero es que yo creo que desde que te vayas a un recurso, yo lo primero que haría sería plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Oiga, esto vulnera la ley de expropiación forzosa de manera manifiesta, aunque el Estado en la comisión bilateral no dijera absolutamente nada, yo creo que porque no se dieron cuenta, ¿vale? Pero para mí esto es una vulneración de toda esa jurisprudencia y sobre todo de la norma, ¿no? Entonces, y además digamos, la situación de indefensión es absoluta, ¿no? O sea, es total, ¿no? En el caso de un sistema general que esté adscrito a un urbanizable, te quedas a expensas de que el sector arranque. Sí, claro. Bueno, con todos los recursos que tiene la ley, pero sí, yo creo que eso lo van a resolver los tribunales, claramente. Sí, gracias. Hombre, para mí vamos a ver, o sea, porque yo creo que con los sectores de suelo urbanizable la gente todavía no ha empezado a plantearse que hay un programa de actuaciones que tiene unos plazos establecidos. A ver, si yo tuviera algún sector de suelo urbanizable en algún lado y no lo ejecutaran en el plazo, si es de iniciativa pública y si es de iniciativa privada y yo soy un pequeño, o sea, un pequeño propietario, me voy al recurso contra la inactividad de la Administración. O sea, eso lo tengo claro. Yo, oiga, ¿pero qué pasa? Y que el tribunal diga, oiga, pues le obligo a tramitar esto o le obligo a desclasificar ese suelo, que no sirve para nada, ¿no? O sea, bueno, yo, vamos, conozco suelos que los conocí estando en un ayuntamiento que todavía no se han desarrollado. O sea, yo estoy hablando del año 97, una cosa así, ¿eh? O sea, que sí. Como la charla es sobre las operaciones estructurantes, no tanto sobre los sistemas generales, el 44.1d habla de la creación de utilidad pública y necesidad de ocupación. Entiendo que utilidad pública, la clásica diferencia entre utilidad pública e interés social de la ley de expropiación, no afectaría entonces a los privados. Me imagino en el ejemplo que has puesto, un campo de golf que afecta a muchos privados, no tendría ese efecto expropiatorio.
O sea, o viene el típico caso del promotor que viene ya con los terrenos comprados y se coloca lo que él quiere sobre sus terrenos, o si no, ¿cómo se articularía? ¿Sería un brindis al sol que el plan insular localizara, por ejemplo, un campo de golf que afectara a privados porque luego no había herramientas para expropiarles? Bueno, efectivamente, yo creo que se refiere exclusivamente a sistemas generales, ¿no? O sea, ya lo que faltaba es que en un equipamiento estructurante esto habilite directamente la expropiación sin darle la oportunidad al pequeño propietario de participar en el gran negocio, ¿no? Pero bueno, esto tiene sus mecanismos a nivel de gestión urbanística. Es decir, si se promueve una junta de compensación porque hay otros propietarios y el propietario no se adhiere a la junta de compensación, pues entonces nace por interés social el derecho a ser expropiado. El derecho a expropiar. En una pieza en suelo rústico, por ejemplo, un campo de golf. Ahí no habría o si no sería una actuación sistemática en suelo rústico, estás planteando, algo así. Ya, eso ya abre nuevos horizontes más interesantes. Gracias. No, bueno, yo me estaba refiriendo a la operación estructurante. Bueno, claro, o sea, es que estaba pensando en un campo de golf, ¿no? O en un parque temático donde hay pequeños propietarios afectados, que tiene su solución a través de los mecanismos de gestión urbanística. Si estamos hablando de un parque eólico o de un molino o lo que sea que se va a implantar en una pequeña parcela, ahora yo no lo recuerdo bien, pero creo que es que nos estamos olvidando también de que si vamos a que es necesario un PAT, en el Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento, los PAT creo que tienen prevista la expropiación. Ahora no lo recuerdo bien, lo miro y se los confirmo mañana. Sería una posibilidad, siempre que pudiéramos mantener que el decreto 183/2004 está vigente respecto a la ejecución de los PAT y de las calificaciones territoriales. Creo que al promotor no le quedaría otra que ir por ahí o modificar esto y efectivamente, es que yo creo que se han olvidado de la iniciativa privada, ¿eh? O sea, no, y equipamientos estructurantes, ¿vale? Pero pon todo lo demás. Pon efectivamente utilidad pública o interés social, pon que no es necesaria calificación territorial o PAT, etcétera, ¿no? Yo creo que, o sea, el interés social tiene que estar declarado por ley y en este caso no está declarado por ley. Yo soy muy disciplinado. Hay una corriente en la consejería que no comparto, que distingue, que entiende que cuando la ley se refiere a equipamientos estructurantes solo pueden pensarse en públicos por la distinción que hace entre aprobado y autorizado. Dice, o sea, como tienes que volver para atrás cuando habla de... Ay, perdona. Cuando habla de que son aprobación, entonces dice que eso solo se hace en los que son los públicos porque los privados en todo caso se autorizan. Yo me quedé... No es mi teoría, tampoco, pero es una corriente. Bueno, es una interpretación literal estricta, ¿no? De una literalidad estricta. Yo creo que ahí, por ejemplo, sí cabe, o sea, que el sentido de aprobado tiene su equivalente en autorizado, igual que les dije antes que las licencias urbanísticas también comprenden los actos equiparables, ¿no? Equivalentes. Como interpretación, yo no pienso eso. O sea, yo creo que también hay que ir a la exposición de motivos y en la exposición de motivos se habla siempre de simplificar la implantación de infraestructuras tanto de iniciativa pública como privada. Y bueno, y ustedes me podrían decir, sí, pero tú antes dijiste que no se puede ir contra el sentido literal posible, pero yo creo que aquí la aprobación sí admite autorización. Yo no voy a defender la otra corriente, pero sí es verdad que denota un déficit de técnica normativa total, ¿sabes?
porque eso lo podemos entender nosotros, que sabemos lo que estamos hablando, de lo que se ha pretendido buscar con la Ley 14, simplificación, bueno, más que simplificación, no sé cómo llamarlo. Entonces, pero esto te lo pilla a lo mejor un juez así, dice, no, mira, perdona, y te lo funde. Claro. No, por eso les decía yo que creo que nos vamos a encontrar un montón de sorpresas, ¿no? Y esta puede ser una, ¿no? La verdad es que yo no había reparado en aprobación, autorización. Sí, si aplicas estrictamente la literalidad puede ser así. O sea, aprobación es verdad, la propia administración y exclusivamente equipamientos de carácter público, ¿no? O de iniciativa pública. Siempre a lo público, ¿no? Entonces añade también, están los sistemas estructurantes, pero equipamientos estructurantes, pero pensando en lo público. No lo sé, la verdad que... Da que pensar, ¿eh? La verdad es que es interesante ¿El qué? Para mañana. Vale, gracias. Me lo estudio para mañana y se los digo. Bien, bueno, entonces vamos con los perdón, ¿qué hora es? Menos 25, vale. Bueno, entonces vamos a ver las posibles soluciones que esto podría tener, ¿no? Entonces, por un lado, la primera interpretación sería que en ese plazo de 5 años desde la entrada en vigor del instrumento de ordenación, obligatoriamente hay que aprobar el proyecto. Y si no se aprueba el proyecto, entonces te puedes ir al recurso contra la inactividad de la Administración en base al artículo 29.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Yo creo que esta sería una posibilidad y además, como es de justicia social, creo que los jueces serían proclives a esto, que últimamente están mucho con esto de la justicia social, etcétera, ¿no? Pero la otra interpretación es que no hay sujeción a plazo ninguno, ni de 5 años, ni de 3, ni ninguno, y que la aprobación del proyecto de obra tendría que tener la relación de bienes y derechos a expropiar y que sería la aprobación del proyecto el que conllevaría el acuerdo de necesidad de ocupación. ¿De acuerdo? Esto conforme a los artículos 17.1 y 24.1 de la Ley de Expropiación Forzosa. Yo creo que la Administración va a utilizar este segundo, y que los propietarios van a utilizar la primera interpretación y van a decir, oiga, vale, muy bien, pero si usted ha aprobado esto, el plazo de 5 años tiene que servir para algo. Tiene que ser alguna referencia, que usted tendrá que aprobar el proyecto en un plazo de 5 años, perfecto, y que le pondrá unos plazos, perfecto, pero lo tiene que aprobar en ese plazo, ¿vale? Porque si no, claro, estamos aquí dejando a los propietarios con un suelo latente que no sirve para nada, pero que es de titularidad privada, ¿vale? Entonces, y eso incluso, en mi opinión, podría generar también procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿no? O sea, por inactividad de la Administración. Oiga, es que usted no ha hecho absolutamente nada. O sea, ¿dónde está la actividad? Porque no se olviden de una cosa. El Plan Insular de Ordenación tiene que tener un programa temporal de actuaciones. Y ahí, en ese programa temporal de actuaciones, tiene que decir en qué plazo se va a ejecutar esa obra. No puede decir, oiga, no, cuando se apruebe el proyecto. No. Eso yo creo que ninguna administración lo va a admitir. ¿Vale? Ni ningún juez dirá, aquí el programa temporal de actuaciones es indefinido. ¿Vale? Pues entonces no es programa temporal de actuaciones. Tiene usted que prever en qué plazo lo va a hacer. ¿Vale? Y creo que tomarán como referencia el del artículo 137.2, que es un plazo más que amplio, 5 años. Usted, en un plazo de 5 años, tiene que tener aprobado el proyecto. ¿Vale? Y si aprueba el proyecto, lo tendrá que ejecutar. Bueno, el artículo 26 solamente se refiere al artículo 44, pero se olvidaron de otro artículo, que es el 44 bis, el de las situaciones de consolidación y fuera de ordenación. Porque, claro, la previsión de un sistema general o
incluso también de un equipamiento estructurante, produce que las obras las obras construidas en esos suelos que van a ser expropiados en el futuro con destino a esos sistemas generales queden en situación legal de fuera de ordenación. ¿Vale? Porque lo dice expresamente el 44 bis 1b, por incompatibilidad de la construcción con el destino del suelo. Lo que pasa que es un régimen de fuera de ordenación, digamos, laxo, porque en los artículos 44 bis 2a y 3a se dice que las obras que se permiten en esos edificios que están fuera de ordenación no son las de mera reparación y conservación, porque esas se limitan a lo que son obras ilegales en origen, ¿de acuerdo? Que después han prescrito o ha caducado la acción de restablecimiento de la legalidad. Las de fuera de ordenación por incompatibilidad, pero que su origen es legal, permite obras de rehabilitación, remodelación y consolidación. Lo que pasa que exclusivamente las exigidas por el deber de conservación, ¿vale? O sea, si la casa se está cayendo, puedes rehabilitarla o consolidarla. Ahora, lo que no puedes hacer es ponerte a innovar, a modernizar, porque solamente te permiten las obras propias o relacionadas con el deber de conservación, ¿vale? Y fíjense que en el caso de los equipamientos privados, de los equipamientos que no son de titularidad pública, quedarían en situación legal de consolidación. ¿Por qué? Porque no hay incompatibilidad. ¿Vale? O sea, fíjense hasta dónde la técnica legislativa ha fallado, que el 44 bis, que se modificó por la Ley 1/2013, no lo han tenido en cuenta en la Ley 14/2014. ¿Vale? Con lo cual, el efecto de la aprobación de un equipamiento privado es que las obras queden en situación de consolidación y, por tanto, puedo hacer lo que me dé la gana, prácticamente. Puedo modernizarla, rehabilitarla, consolidarla, remodelarla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque el régimen jurídico es diferente, no lo han previsto. ¿Esto lo ven? Es que miren, esto es importante, porque ustedes, como no, lo quiero remarcar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en las grandes infraestructuras viarias, no estoy pensando a lo mejor en una parcela para un parque eólico o lo que sea, pero estoy pensando en grandes infraestructuras viarias donde un montón de edificaciones se quedan en situación de fuera de ordenación sobre la marcha, ¿vale? Edificaciones que además se construyeron legalmente, ¿vale? Sí. Se me acaba de olvidar. Era en relación al otro aspecto de que, por ejemplo, situaciones como las del aeropuerto de la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, que en origen habrá tenido unos plazos, realmente si tú vas a pedir una autorización para hacer obras en esa vivienda, te van a decir que no te autorizan las que incrementan el valor de expropiación, porque la expropiación está prevista en 10 años y a lo mejor estamos hablando de una realidad de 40 años. Entonces se está forzando el traslado de ese grupo enorme de viviendas, porque ellos, el usuario el afectado está en una situación precaria absoluta, mientras que la Administración se está dando plazos sin solución. Entonces, en la interpretación de este artículo también tendrías que incorporar la autorización de las obras, la flexibilidad de esos 10 años, si realmente el artículo va a quedar tan relajado, que las autorizaciones también queden relajadas en relación a las que no incrementan el valor de expropiación en 10 años. Hombre, lo que ocurre es que el artículo 44 bis respecto a la situación de fuera de ordenación, lo que dice es que no se pueden realizar obras que incrementen la edificabilidad o el volumen y que ninguna obra que hagas va a suponer un incremento del valor expropiatorio. Con lo cual, eso no se ha previsto. O sea, se ha previsto que tú puedas hacer obras. De alguna manera lo que prevén es, oiga, tú puedes seguir viviendo con cierta calidad en las edificaciones a pesar de que estén fuera de ordenación, porque yo puedo tardar más de lo previsto en expropiarte.
pero no se ha previsto que esas obras que hagan vayan a suponer un aumento del coste expropiatorio. O sea, está excluido ese incremento del valor expropiatorio. Vale, no sé si te respondí. Yo entiendo que no se van a autorizar obras por parte del ayuntamiento que se entiende que incrementan el valor en un plazo de 10 años, independientemente de que la ley nuestra diga yo no lo voy a contemplar aunque las haga. Bueno, pero eso sería, en mi opinión, una interpretación del ayuntamiento estricta, porque lo que se ha previsto es que las obras que se hagan a partir de la declaración de utilidad pública no supongan un incremento del valor expropiatorio, no que no se puedan hacer. O sea, yo creo que eso lo recurres en vía contenciosa y lo ganas seguro, porque está claro lo que es realizar obras de rehabilitación o consolidación. Lo que ocurre es que esas obras no van a suponer un incremento del coste expropiatorio. Vale. Bueno. Vamos con los... Yo no sé si queda 5 minutos. Bueno, si no, seguimos mañana con esto, pero vamos a intentar llegar lo más lejos posible. Pasamos al artículo 23 del texto refundido de ordenación del territorio, que modificado por el artículo 7 de la Ley 14/2014, que se refiere a los planes territoriales. Y además, este artículo ha sido modificado también por la Ley 9/2015, ¿vale? A raíz de una intervención del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? O sea, o para parar una opinión del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo. Miren, los planes territoriales, como ustedes saben, pueden ser planes territoriales parciales y especiales, ¿no? Entonces, la regulación sigue siendo la misma. Los planes territoriales parciales suponen una ordenación integral de partes singulares y concretas del territorio que puedan tener trascendencia insular o supramunicipal por 3 motivos: por sus características naturales o funcionales, por sus características funcionales, por ejemplo, la plataforma logística del sur de Tenerife, por el interés de su ordenación, así se dice expresamente en el Plan Territorial Parcial de la comarca de Icó-Daute e Isla Baja, o por la necesidad de planificar los usos, así se dice en el Plan Territorial Parcial del complejo ambiental de Guama el Grillo, porque es un complejo para el tratamiento integral de los residuos, ¿no? Y esos planes territoriales parciales, lo que se dice ahora es que tendrán que respetar la delimitación prevista en el Plan Insular de Ordenación y tendrán que respetar estrictamente su contenido, ¿de acuerdo? O sea, la remisión que el Plan Insular haga al Plan Territorial Parcial. Bien, después nos dice, yo ya no sé muy bien para qué sirven los planes territoriales parciales, la verdad, pero la regulación vigente lo que viene a decir es que las únicas determinaciones vinculantes de los planes territoriales parciales son las que correspondan a los sistemas generales y equipamientos estructurantes supramunicipales. Vale, y después les digo por qué, o sea, porque básicamente lo que pueden hacer son 2 cosas. Entonces, ¿para qué lo prevés? O sea, si es que es un plan muy... no excluye, sino que di, mira, lo único que pueden hacer es esto, ¿no? Porque ahora lo veremos. Bien, incluso de esta manera se dice que cuando la aprobación previa de un plan general de ordenación, ustedes saben que lo que antes era la aprobación inicial, hoy en día es la aprobación previa, ¿no? Entonces, cuando un plan general esté aprobado previamente, antes del inicio de la tramitación de un plan territorial parcial, las determinaciones del plan territorial parcial solamente podrán tener el carácter de recomendaciones para el plan general, para ese que se está tramitando. Bien, y después nos dice, esto es curioso, ¿no? Porque a pesar de todo esto dice, la ejecución de las obras de los sistemas generales y los equipamientos estructurantes se legitimarán con la simple aprobación del proyecto técnico. Bueno, eso dependerá de cuál sea tu objeto y de a qué plan general afectes, porque como tenga carácter de recomendación, yo de verdad que no lo veo, ¿vale? Porque si el plan general está en contra de lo que dice ese plan territorial parcial, esto no está legitimado.
O sea, que lo han puesto así, se olvidaron de esto, cambiaron lo otro porque alguien les dijo, oye, que aquí la FECAM seguramente les diría, oye, ¿qué pasa cuando estoy tramitando un plan general? Vale, te lo cambio, pero no cambio lo otro. Entonces, esa legitimación a través del proyecto técnico será exclusivamente cuando las determinaciones del plan territorial parcial se adecúen a las del plan general correspondiente. Vale. ¿Están de acuerdo o no? No. Si el plan territorial parcial tiene un rango superior al plan general, es que la verdad, así no vamos a acabar nunca. Ya. Teóricamente hacíamos los planes territoriales especiales y parciales porque tienen rango superior al planeamiento municipal del plan general. Si no, ¿para qué los hacemos? Es que volvemos otra vez a... Claro, por eso yo les decía al principio... Que, sinceramente... No. Claro, por eso yo les decía al principio, pues la verdad es que no sé para qué existen. Porque aquí, así como con el plan insular, la autonomía local, digamos que se ha a lo mejor menospreciado un poco, sin embargo aquí la autonomía local se ha llevado, ¿qué pasa, Ángel? Se ha llevado al extremo, ¿no? Entonces, a mí me parece, o sea, un plan territorial parcial con carácter de recomendación, cuando el plan general te justifica por qué no tienes esa ordenación, eso no, el plan territorial parcial no puede legitimar la ejecución de la obra. El ayuntamiento impugnaría seguramente el plan territorial parcial, impugnaría el proyecto, etcétera, ¿no? Y además, te digo una cosa, o sea, desde el momento en que la obra no se ajuste al planeamiento municipal, la paro al día siguiente. Pero antes no se le valecía el plan territorial parcial. Sí. Antes, con la normativa anterior, el 24.5 te decía, lo interpretabas en sentido contrario, porque te decía, los planes territoriales especiales que no desarrollen planes insulares o directrices de ordenación solamente tendrán carácter de recomendación. Claro, en sentido contrario, los planes territoriales parciales que desarrollan el plan insular, porque no se podían dictar de otra manera, en todo caso tenían carácter vinculante. Y los planes territoriales especiales que desarrollaran planes insulares o directrices de ordenación también tenían carácter vinculante. Hoy en día no. Sí. Se posterga el problema a la aprobación del plan territorial parcial, se posterga. Quiero decir que el problema solamente se postergaría a la aprobación del proyecto técnico. Entonces se daría el caso del 167, que sería el proyecto que es público, que es conforme con la ordenación, y el Consejo de Gobierno sería el árbitro, el que diría quién tiene razón, que naturalmente diría que el plan territorial parcial, pues ante un interés municipal, un interés supramunicipal, parece que no habría color. Bueno, sí, esa sería una solución posible, ¿no? El 167... es curioso porque el 167 se trata de aprobar obras públicas en contra del planeamiento municipal, nunca del planeamiento territorial. Lo que pasa que como el planeamiento territorial habilita la obra, pues efectivamente aquí habría un conflicto, sería un caso de libro, ¿no?, de conflicto entre planeamiento urbanístico, planeamiento territorial, los dos legítimos. No, sí. Claro, lo que pasa es que también habría que ver el caso concreto, porque a lo mejor resulta que te están poniendo una infraestructura en suelo rústico de protección ambiental. Vale, o sea, imagínense las infraestructuras de producción de energía eléctrica por el 6 bis, ¿no? O yo iría más, con la nueva Ley General de Telecomunicaciones, es que da igual lo que diga la ordenación del territorio. La autorización estatal prevalece sobre todo lo demás. Y entonces yo me quedo, la verdad, impresionado, ¿no? Yo digo por infraestructuras que sean más polémicas, una cárcel o cosas que ningún municipio quiere tener. Entonces bastaría con ese subterfugio para intentar bloquear la colocación de ese tipo de infraestructuras que nadie quiere en su municipio, pero tienen que estar en algún sitio. Hombre, lo que pasa es que ahí con la cárcel, ahí actuaría el Estado.
No, ya. Sí, o bueno, lo que sería, por ejemplo, un complejo ambiental de residuos implantado a través de un 167 o de un 47, ¿no? Que es verdad, ¿no? O sea, yo me acuerdo la polémica esta en el Rosario, ¿no? Cuando el municipio del Rosario decía, es que lo tengo todo. Tengo la cárcel, tengo un complejo ambiental de residuos y ahora me quieren poner, no me acuerdo qué era, creo que era el tema este de reciclaje de coches usados. Entonces, ¿me quieren poner esto también? Claro, o sea, no me van a dejar nada en el municipio, ¿no? Claro, ahí pues es verdad que al final se tuvieron en cuenta los intereses municipales, un poco porque era abusivo ya, ¿no? Pero es verdad que en esos casos te vas al 167, o creo que ahora es la disposición adicional tercera de la Ley 13/2013, ¿no? La de concesión de obra 2003, la de concesión de obra pública, y ya da igual lo que digas, ¿no? Vale. Bien, fíjense, y esto a ver, lo recuerdo porque viene al caso, los hospitales del norte y del sur de Tenerife salieron por un 167 con informe desfavorable de la Consejería porque iban en contra del planeamiento territorial. O sea, daba igual que fueran en contra del planeamiento municipal, perfecto, hasta ahí vale, pero iban en contra del plan insular, con lo cual había que utilizar la vía del artículo 47, no la vía del artículo 167, ¿no? Vale. Bueno, y ya yo creo que terminamos con los planes territoriales especiales. Los planes territoriales especiales que vienen en el artículo 23.3, su regulación es exactamente la misma que antes, pueden tener ámbito insular o comarcal, ordenan infraestructuras, equipamientos y actuaciones o actividades de carácter económico y social, y después nos ponen dos ejemplos, pero acuérdense lo que les decía de los planes hidrológicos al principio. Fíjense que los planes territoriales especiales, según el artículo 23.3, pueden ordenar aprovechamientos de carácter, y se dice expresamente, hidrológico. Con lo cual, la idea esa que teníamos, no, claro, los planes hidrológicos no son territoriales, sino que ahora esa parte territorial la tienen los planes insulares, no. El artículo 23.3 dice claro, y además estas de las cosas que pueden ordenar con carácter territorial los aprovechamientos hidrológicos, con lo cual los planes hidrológicos tienen carácter territorial. ¿Vale? Sí, los de residuos también. Vamos, en mi opinión, no es que ese tema lo haya estudiado, pero yo creo que sí. Bien, bueno, no, es muy tarde ya. Vale, bueno, pues si quieren, si les parece, lo dejamos aquí y mañana seguimos, como ya no queda mucho, mañana seguimos con esto y después pasamos al régimen transitorio. De hecho, el final de esta exposición era relativa al régimen transitorio de los planes territoriales parciales, con lo cual ya entramos mañana en ello. Vale, pues gracias.